Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias y anécdotas paranormales puede tener un conductor de taxi o Uber? El día de hoy tenemos una recopilación de historias compartidas por ellos, los compañeros que trabajan detrás de un volante. Queremos agradecerles a todos nuestros suscriptores que poco a poco se van uniendo a este canal y nos apoyan a hacer crecer este proyecto, que está dedicado para ustedes, quienes les gustan las historias paranormales o inexplicables. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te llegue un mensaje cuando subamos un nuevo video. Estás escuchando La Voz del Miedo. Esta historia le sucedió hace ya varios años al vecino de una prima de mi madre, quien radica en el municipio de Coaxintla, que es colindante con la ciudad de Poza Rica, Veracruz. La tituló La Pasajera. La mayoría de los taxistas colectivos ya habían acordado no tomar ningún pasaje después de cierta hora del día, en la zona frente al panteón, que se encuentra en la carretera Coaxintla-Poza Rica. Aquel día, don Genaro, a quien hemos cambiado su nombre real, conducía un taxi colectivo como de costumbre de Coaxintla a la ciudad de Poza Rica. Ese día ya estaba atardeciendo y no tenía pasajeros. Cuando pasó frente a la entrada del panteón, vio que una mujer le hizo la señal para que éste la recogiera, y, aunque ya pasaba de la hora indicada en la que el grupo de taxistas había establecido para no recoger ningún pasaje en esa zona, a don Genaro se le hizo fácil subir a aquella mujer, seguramente por necesidad de contar con el dinero de ese servicio. Cuando abordó la pasajera, todo ocurrió con normalidad. Cabe mencionar que los taxis, al ser colectivos, tienen una ruta fijada. Ya es cuestión de los pasajeros indicar dónde se van a bajar. El viaje corría con normalidad. Don Genaro y su pasajera platicaban de cosas de la vida ordinaria, cuando de repente, al entrar a la ciudad de Poza Rica y llegar al destino final de su ruta, don Genaro se volteó para avisar a la pasajera que ya habían llegado y cobrar el servicio, pero se quedó helado cuando vio que en la parte trasera del taxi, donde se sentó aquella mujer, ya no había nadie. Era cosa imposible, pues en ningún momento se detuvo para recoger a alguien más y ella hubiera tenido la oportunidad de salir del taxi. Era la única pasajera en todo el trayecto, o en un supuesto más extremo, que ella hubiera salido del taxi andando sin que don Genaro se diera cuenta. No había duda, esa mujer no era de carne y hueso precisamente, y había sucedido lo que el grupo de taxistas se temía cuando hicieron ese acuerdo. Don Genaro, aún impactado por lo recién acontecido y ya sintiéndose mal físicamente, logró llegar a un puesto de tacos cercano a la base de taxis. Bajó de su carro y, acercándose al hombre que atendía aquel puesto y que ya lo conocía desde hace mucho tiempo, le contó lo sucedido. Desgraciadamente, en ese momento don Genaro no pudo resistir tal impresión. Comenzó a sentirse muy mal y las personas que estaban ahí trataron de ayudarlo, pero falleció en ese instante. Según sé, a la fecha, aquella regla de no recoger pasaje en la zona cercana al panteón sigue en pie. Hola, buenas noches. Hoy quiero compartirles algo que me platicó un taxista. Una tarde cualquiera, en la ciudad de Guadalajara, abordé un taxi en un crucero muy transitado. Esa tarde yo vestía de negro y, por casualidad, el taxista también. Al abordar, le pido que me lleve a un X crucero, también muy conocido en la ciudad. Al instante noté que el conductor se puso muy nervioso y me preguntó si iba a un velorio, a lo que le contesté que no. Yo iba a una casa de una tía. El hombre, con la voz entrecortada, me comenzó a platicar que yo era el cuarto pasaje que le tocaba llevar ese crucero. Primero fue una pareja, después dos señoras, y una antes que yo era una mujer joven que también vestía de negro, y todos iban a un velorio en dicho crucero. Cuenta el taxista que la mujer iba muy triste y solo sollozaba. Él la miraba por el retrovisor sin atreverse a hablarle. La mujer le dijo antes de bajarse que la disculpara, que estaba muy triste y debido a eso había olvidado su cartera, y le dejó un anillo con una piedra preciosa como pago por el viaje. Le dijo que así estaba bien, que se quedara con el anillo, pero el taxista se quedó muy intrigado
por haber llevado ya 3 viajes al mismo destino, por lo que se decidió a investigar quién era la persona a quien estaban velando en ese lugar. Se fue para su casa a ponerse una camisa negra y llegó al velorio como si fuera conocido del difunto. Entró directo al féretro y se acercó lo suficiente para ver la cara de la persona a quien estaban velando. La sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta de que la difunta era la mujer que le dio el anillo como pago por su servicio. Sacó el anillo y se lo mostró a uno de sus familiares presentes, pues resulta que efectivamente el anillo fue de la mujer fallecida y estaba extraviado desde hace varios años. A veces suceden cosas que simplemente no podemos explicar. El día de hoy les contaré algo interesante que recientemente me pasó. Soy conductor de Uber desde hace casi 10 meses en La Paz, Baja California. Por lo general, suelo trabajar de día para evitar la noche y batallar con borrachos, drogadictos, narquillos o asaltos. Pero en varias ocasiones me ha tocado trabajar en las noches. La noche del 14 de febrero fue la excepción. Eran aproximadamente las 3:20 am cuando me disponía a dejar un viaje del Malecón de La Paz a dicho hotel conocido como 5 estrellas. Digamos que está en la zona hotelera. En el transcurso del viaje, la pareja que venía conmigo atrás me estaba sacando plática que en la noche anterior a ellos los habían querido asaltar en la madrugada, cuando se trasladaban en otro Uber a su hotel. Me comentaron que una mujer de ropa algo anticuada de los 80s estaba tirada al borde de la carretera. El chofer, por ende, empezó a descender en la bajada hacia el Hotel de la Concha, y al ver la escena disminuyó la velocidad. Al llegar casi al punto, el chofer y el esposo de la pareja se disponían a descender para ver en qué podían ayudar y dar parte a las autoridades, cuando de momento sintieron cómo les helaba la sangre cuando escucharon un murmullo y un quejido horrible, además de un golpe en la cajuela del auto. Acto seguido, el conductor aceleró lo más rápido que pudo escapando de la zona. Todo esto me venía platicando la usuaria algo nerviosa, puesto que íbamos a atravesar nuevamente la subida al Cerro La Calavera. En cierto punto les estaba comentando algo para que olvidaran ese momento, cuando de repente la pasajera dio un grito ahogado y el pasajero más alterado diciendo: «Es la mujer de anoche, es la mujer de anoche, está parada ahí a un costado». Acto seguido, me concentro de nuevo y hago cambio de luces para poder ver mejor, pero por más que lo hacía, no podía verla. Bajamos la pendiente y a la altura del Hotel La Concha pudimos escuchar un lamento horrible, mismo que hizo llorar a mis pasajeros y a mí ponerme nervioso, pensando más en que tenía que pasar por ahí nuevamente para regresar a La Paz. Al llegar a su destino, tuve que apoyarlos y pedir ayuda a uno de los empleados del hotel para tranquilizarlos y ayudarlos a meterlos al hotel. Al regresar, dudé seriamente regresar por ahí y rodear 27 kilómetros la zona por otra carretera, que en su momento les platicaré otra anécdota. La otra opción era esperar al amanecer. Al final, decidí volver por el mismo camino, y al llegar a la altura del Hotel La Concha, si bien no pasó nada, el ambiente se sentía muy frío y pesado, como si fuera un mal augurio de algo. Al llegar a la curva del balneario Corumuel, inexplicablemente, el motor del auto se apagó, y apenas alcancé a maniobrar para no salirme del camino. Inmediatamente, al seguir bajando por inercia, el auto volvió a responder y pude continuar manejando. Cabe resaltar que a pesar del susto, estoy acostumbrado a ver u oír o pasar por estas situaciones, y como dije, la noche es otro mundo. Sin más por el momento, me despido esperando que pudieran sentir un poco del terror que un conductor nocturno puede llegar a ver o sentir en las noches. Ahora mismo les escribo antes de subir al Cerro La Calavera, siendo las 2 de la mañana. Buenas noches, les cuento algo que me pasó hace unos días, pues soy chofer de Uber y Didi, y realmente me han pasado cosas raras, cosas que les contaré. Yo trabajo de noche, ya que es más tranquilo el trabajo, pero hay áreas en Monterrey donde hay mucho movimiento paranormal. Yo por lo regular pongo en el estéreo durante el trayecto podcasts de Spotify de chistes, pero en especial de historias paranormales.
Los pasajeros se entretienen, ya que las historias realmente son buenas, pero en esta ocasión yo iba con mi pasajero. Me venía haciendo reír. Él venía adelante. Me contaba una historia de cuando él era pequeño, pero en ese momento íbamos en una carretera que se llama Carretera Juárez, y yo sentí claramente unas manos pequeñas que me tapaban los ojos y me decían: Adivina quién soy. A lo que yo frené, me solté, y el señor estaba muy asustado, con la impresión de lo que pasó, pues él me dijo que vio a la niña, que me puso las manos, y eso, la verdad, entre los dos quedamos muy confundidos, y el señor quedó muy asustado. Es algo muy interesante, pues en una ocasión que pasé por ahí, un joven me dijo que murió una niña realmente raro por ese rumbo. Hay pequeñas colonias cercas. Espero esta historia haya sido de su agrado. No duden que les compartiré más historias mías y de mis compañeros. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Aún tenemos una historia más, en La Voz del Miedo. Esta historia fue tomada de la red. Mi nombre es Antonio y escribo la siguiente historia como una advertencia para todos los conductores que por las noches transitan por la carretera que va del poblado de Francisco y Madero, mejor conocido como Puga. Esto en el estado de Nayarit. Yo trabajo en Uber, así que cuando la aplicación me marcó un servicio desde Jalisco hasta Puga, me dio mucho gusto. Los servicios ese día habían estado particularmente flojos, y si hubiera durado 10 minutos más en entrar ese mensaje, posiblemente no lo habría atendido, pues habría decidido irme a descansar. Acudí al lugar indicado y abordaron mi vehículo los integrantes de un grupo de música. Eran 2 chavos y una muchacha. Venían platicando entre ellos, y yo aprovechaba cada alto en un semáforo para darle sorbos a mi vaso de café que había comprado en un Oxxo hacía un ratito. El joven que iba de copiloto me dijo: ¿Podemos llevar primero a nuestra amiga? Vive por la avenida Sánchez, dale para allá por favor. Petición a la que accedí de inmediato cambiando la ruta inicial. No había transcurrido ni 10 minutos cuando la chica ya estaba cruzando por la puerta de su casa, hasta donde la acompañó el chavo que venía atrás con ella, que posiblemente era su novio. Ya rumbo a Puga, nada me pareció extraño. No es la primera vez que manejo a esa hora por la carretera. Lo he hecho cientos de veces. No tendría por qué haber notado nada raro esa noche. Lejos de que algo me causara extrañeza, me dio gusto ver la luna tan clara. Considero que cuando llevaba a los chavos, debió de haber sido alrededor de la 1:30 de la mañana, porque todo estaba tranquilo. Se iluminaba todo con la luz de la luna, e incluso bajé un poco el vidrio del carro, para que me entrara aire fresco, que a esa hora de la mañana me sirvió además para espantar el sueño. El trayecto fue breve. Llegamos muy rápido al fraccionamiento donde vivía el muchacho, que había sido hasta ese momento mi copiloto. Estaba casi en la entrada del pueblo y a mano izquierda, aunque para ser franco no recuerdo el nombre. Al otro muchacho lo llevé a una casa más al centro del pueblito. Cuando venía cruzando las vías del tren, decidí que apenas llegaría a Tepic me iría a descansar. Di el último sorbo de café que le quedaba al vaso y que ya para en ese momento estaba más bien frío. Vi mi teléfono y le quedaba poca batería, razón de más para querer llegar cuanto antes a Tepic e irme a dormir. Puse un poco de música y subí el volumen. Pensaba retornar por la carretera que atravesaba por Mora y que me deja en la cantera para cortar camino, cuando las luces de mi aveo alcanzaron a iluminar a una joven mujer que me hacía señas con ambos brazos para que me detuviera. Estaba ella justo en el crucero de Puga, donde hay una pequeña palapa hecha a base de palos y de láminas de cartón, que en el día sirve para instalar una vendimia o algo así. Fue un breve momento de duda, puesto que no sabía qué es lo que quería la chava. No veía un vehículo detenido como para pensar que estuviera solicitando auxilio mecánico, ni la vi acompañada como para pensar que pudo haber tenido una emergencia. No obstante esas dudas, me acerqué con precaución y encendí las luces interiores del carro. Ella no se acercó, se quedaba justo donde estaba viéndome, pero no hacía ningún esfuerzo por acercarse, lo que me desconcertó y me sacó coraje. ¿Para qué me hacía la parada si no tenía la intención de hablarme? Finalmente, reversé un poco y simultáneamente ella caminó hacia el carro. La luz de la luna iluminaba su figura y ciertamente era una mujer muy atractiva, vestida de manera juvenil de mezclilla.
¿Me das un aventón a Tepic? Me dijo antes de pronunciar yo cualquier palabra. Sí, súbete, le dije. En este punto, debo de reconocer que me causó cierta extrañeza que cuando volteé a mi lado izquierdo para quitar el seguro del carro, sentí de inmediato la sensación propia de cuando alguien aborda un vehículo. Quité los seguros y un instante después, cuando volteé hacia atrás, ella ya estaba cómodamente sentada en la parte de atrás, sin haber escuchado o sentido que la puerta trasera se abriera o se cerrara. Olía muy bien y su largo cabello castaño parecía todavía mojado. No quise verla detenidamente para no incomodarla o para que no fuera a pensar mal o se fuera a sentir insegura, por lo que pronto me puse en marcha y apagué las luces. Me moría de ganas de preguntarle qué rayos hacía ahí sola, casi a las 2 de la mañana y totalmente obscuras. Pero la cantidad de preguntas eran detenidas por un nudo en la garganta que me provocaba el no saber cómo hacerle plática a la chava. Comencé de pronto a sentir un frío que me calaba y fue entonces cuando me lamenté de haberme acabado el café tan pronto. Se había detenido mi lista de reproducción. No me di cuenta en qué momento ocurrió eso, pero justo me había percatado de ello cuando la mujer sentada atrás de mí comenzó a tararear una canción que apenas era audible. Era una melodía extraña que nunca había yo escuchado. Traté de identificar la canción, pero no pude lograrlo. La muchacha la tarareaba y de vez en cuando interrumpía aquello para soltar una risilla, más bien macabra. Sentí mucho miedo, mucho, de verdad, debo confesarlo. El espejo retrovisor me regalaba una imagen que a nadie le deseo que la vea. Observaba la silueta de la muchacha que había subido minutos antes, pero a pesar de que no se veía ya mucho, la escena me parecía terrible. Me concentré en el camino, a los lados solo cañaverales, tierras de cultivo y frondosos árboles, bien iluminados por la luna. Sentía la necesidad de salir corriendo. Ella seguía tarareando. Y yo, se lo juro, no podía hablar. Han sentido como si de pronto se quedara mudo, porque tienen una gran cantidad de saliva que se anida en su garganta. Han sentido que alguien le respira en el cuello y que su vaho llega hasta su nariz. A Dios le pido que nadie vuelva a sentirlo. Por eso lo cuento, para que tengan precaución. Dicen que el cuerpo avisa y que hace su deber. Yo sentía que todos los poros de mi piel querían gritar de miedo, lo que no podía salirme por la garganta. Pero pensé que si perdía la concentración, podía ocurrir un accidente que empeoraría las cosas. Sin embargo, la situación y esa maldita canción que tarareaba aquella mujer me taladraban los oídos. A lo lejos, vi las luces del crucero de Bellavista y pensé, resistiéndome a ver nuevamente el retrovisor, que me pararía ahí y bajaría a esa mujer que me estaba poniendo los pelos de punta. De pronto, la mujer dejó de tararear y empezó a sollozar discretamente al tiempo que se mecía en el asiento. Yo no volteaba, pero lo sentía. Pensé en mi hijo, que estaba por nacer, y me armé de valor para preguntarle con la voz más firme que pude si estaba bien o si podía ayudarle en algo. Todo quedó en silencio. La cercanía con las luces me fue inyectando poco a poco valor, y fue entonces que vi por el retrovisor otra vez, solo para darme cuenta de que el asiento trasero de mi carro estaba totalmente vacío. Bajé la velocidad y volteé hacia atrás para constatar que se hubiera bajado, pero de ser así, ¿cómo lo había logrado? Sin abrir las puertas, a la alta velocidad que venía. Y es que todo lo que les cuento ocurrió en un lapso de tiempo no mayor a 10 minutos. Me detuve por completo. El carro olía todavía al perfume que traía aquella muchacha, y fue cuando pretendí bajar que me di cuenta que los seguros del carro estaban puestos. Me subí al carro y prendí la luz interior otra vez. Apunté el retrovisor hacia otro lado y bajé la ventanilla del conductor. Le pisé a una velocidad que nunca había tenido necesidad de levantar mi carro, y en menos de 3 minutos estaba ya en el crucero de Avenida Zapopan. Me puse a pensar que si por algo hubiera perdido el control, seguramente me había accidentado. Pero, ¿qué había sido lo que se subió a mi carro? No era una mujer, eso me queda claro.
tampoco algo vivo, pero me cuesta trabajo creer que era algo sobrenatural, a mí, que siempre me había burlado del tema. Esa noche me cambió la vida de verdad. Estoy seguro que no soy el único al que esto pudo haberle ocurrido. Al día siguiente, cuando lo platiqué con algunos compañeros, me dijeron que se trataba de un fantasma que suele abordar el servicio de transporte público y que tiene distintas formas de aparecerse. Escribo esto para que no le vuelva a pasar a ningún compañero cuando otra vez les hagan la parada en el crucero de Puga.